¿Qué tal? Buenas noches. El volcán de La Palma sigue arrojando lava al tiempo que aumenta la sismicidad en grandes profundidades. Ya son más de 1000 las hectáreas afectadas y los científicos estudian ahora si el volcán se está reactivando. Además, cientos de personas continúan pendientes de recibir las ayudas que les permitan volver a retomar una vida normal. Mientras tanto, la labor altruista de algunos voluntarios es fundamental para muchos damnificados. Un trabajo que hemos recogido en un reportaje que verán dentro de unos minutos. Pero hoy también vamos a profundizar en un problema que lamentablemente está creciendo en Canarias y en el conjunto del país. Nos referimos a los delitos de odio. En un reportaje que hemos titulado Odio que envenena, les ofreceremos testimonios de personas que han sido agredidas por su forma de sentir, por su color de piel o su ideología. Agresiones que han encontrado un importante altavoz en determinados discursos políticos y en el anonimato que ofrecen las redes sociales. Y todo esto en una noche en la que seguiremos, lógicamente, muy de cerca cualquier última hora que pueda producirse en la isla de La Palma. Comenzamos. Aunque el volcán de La Palma lleva días mostrando señales de cierta estabilidad, lo que preocupa ahora es el aumento de la sismicidad y que esto se pueda traducir en un repunte de la actividad. Para analizar esta situación tenemos esta noche a David Calvo, portavoz de Involcan. David, buenas noches. Buenas noches. David, el IGN cree que el aumento de los terremotos que se están dando a profundidades de entre 20 y 30 kilómetros podría estar relacionado con un reajuste del sistema. ¿Significa esto que la actividad volcánica podría intensificarse de nuevo o hay que tener cautela? Bueno, hay que ser siempre cautelosos. Esta sismicidad profunda lo que nos puede indicar es o que bien llega un material desde zonas más profundas del manto superior o que bien el drenado de material hacia la superficie lo que está provocando es un vaciado y que la isla se reestructure y por eso estemos viendo estos terremotos. Por lo tanto, cautela y análisis a largo plazo. ¿Qué sabemos también de los reservorios magmáticos, David? ¿Podrían estar estos agotándose o todavía no? Me alegro que hables de reservorios magmáticos, porque hay algo que se está cometiendo el error aquí en esta erupción, es hablar de que en La Palma hay cámaras magmáticas. En La Palma no hay cámara magmática ninguna, eso no pasa en la isla de La Palma. Y reservorio magmático es el término que debemos utilizar. Obviamente todo el material que está saliendo nos está sirviendo para drenar, para quitar ese material que se encuentra en el subsuelo y por supuesto esos reservorios magmáticos poco a poco se van agotando. Ojalá que estén cerca de su final y podamos ver ya el fin de la erupción. Y en cuanto a la emisión de gases, ¿cómo está evolucionando la presencia de dióxido de azufre? Bueno, esto no es un sistema lineal, estamos en una línea descendente, una tendencia descendente, pero aquí no hay una cuenta atrás que funcione 10, 9, 8, 7. Aquí es 10, 9, 14, 3, 8, 7, va poquito a poquito, habrá sobresaltos como estamos viendo, siguen niveles altos, pero parece que la tendencia es descendente. Estos días también, David, ha aparecido depósitos de azufre elemental. Esto podría implicar que el componente magmático del gas está bajando, pero ¿qué implica realmente esta situación? Bueno, esto implica realmente un cambio en la dinámica de la erupción. Se ha comentado que es un detalle sin importancia y no lo es, desde luego. La aparición del azufre no es por arte de magia, no suceden las cosas porque sí, tienen una explicación y esto solo se puede explicar por cambios en el equilibrio de los gases que hay en el volcán, tanto del dióxido de azufre como del sulfuro de hidrógeno o el que huele a huevos podridos. Cuando hay una sobrepresión en el sistema o un descenso de la temperatura en el sistema, ese balance se mueve hacia la presencia del sulfuro de hidrógeno y esa reacción genera el depósito de azufre. Por lo tanto, no es un tema casual, no es un tema baladí, sino que implica un cambio en la dinámica eruptiva y como tal hay que reportarla, hay que hacerla notar y hay que hacerlo saber. Con los datos que tenemos hasta el momento, David, ¿podemos hablar de que el volcán se está apagando? Podemos hablar de que tenemos el deseo de que se apague ya, pero esto es como una maratón. Al corredor de fondo de maratón quizás va agotándose desde el kilómetro 10 o el 15 y le falta todavía mucho para llegar al final. Es posible que el volcán empiece a mostrar algún signo de fatiga, pero es probable también que su final como proceso eruptivo, como un proceso físico natural, esté lejos de producirse. David Calvo, portavoz de Involcan, muchísimas gracias por acompañarnos. Te invito a que vayas a la mesa para comenzar con el debate. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Miguel Ángel, cautela todavía con todos estos indicadores. Me ha gustado la comparación que ha hecho con lo de los corredores de maratón que van cansados desde el 10 o el 12 kilómetros. Los de maratón creo que se empiezan a cansar en el 30, pero sí. Los de la media maratón en el 10 o en el 12 porque si no van...
Gracias por esos datos que nos has dado, Laura. Gracias, David Calvo, por acompañarnos esta noche. Les presento también a Roberto Poncela, que es geólogo. Bienvenido, Roberto. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y a Jaime Coello, que también lo conocen, que pertenece a la Fundación Teleforo Bravo. Gracias, Jaime, por estar una semana más con nosotros. Lo primero que vamos a hacer, lógicamente, es irnos hasta La Palma para conocer la última hora, y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro compañero Carlos Rey, que está con María José Blanco, que es la responsable, como saben, del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Pues los terremotos profundos han aumentado desde ayer. De hecho, hablamos de jornada récord. Se han producido más terremotos que nunca desde el inicio del proceso volcánico el 11 de septiembre. Hablamos de más de 70 terremotos, y este hecho puede tener dos causas que conoce muy bien María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, hay dos modelos que podrían justificar este aumento de sismicidad, incluso el desbordamiento que hemos observado esta mañana en el cono. Si tuviéramos un colapso del sistema en el que se ha acumulado el magma en profundidad en el entorno de 30 kilómetros, y ese sistema se estuviera colapsando, aumentaría el caudal de magma hacia arriba y se podría justificar el aumento de la tasa de emisión que ha desbordado el lago de lava en el cono volcánico. Y hay otro proceso que podría explicar igualmente, que sería la entrada de nuevo material en el sistema profundo y que alimentaría también directamente la parte más superficial. Estos dos sistemas, ahora mismo con los datos que tenemos, no podríamos justificar o decir o decantarnos por uno de los dos modelos. En el primer caso hablaríamos de un proceso final, ¿no?, ya de la erupción. Bueno, en una fase que es de disminución de energía, en realidad. El final solo lo sabremos cuando el tremor finalmente termine. Por cierto, María José, el cono volcánico hoy ha sufrido un desbordamiento, ¿verdad? Sí, como hemos dicho, en la zona en la que había hace tiempo un lago de lava, el cono ha cambiado tanto que es difícil hacer referencia a cómo estaba hace tiempo, pero en la zona en la que existía un lago de lava se ha producido hoy al mediodía un desbordamiento que ha generado una colada descendente hacia el norte, noroeste, pero durante un tiempo bastante corto se ha producido el desbordamiento. ¿Cómo está discurriendo el desarrollo de la Fajana? Bueno, pues la Fajana, según nos han informado, yo no la he visto, pero me han dicho que está discurriendo anexa al delta lábico que existía anteriormente, y por lo tanto lo que hace es ensancharlo hacia el sur, y lo que ha crecido más que a lo largo de la costa en dirección perpendicular a la costa, pero sin representar ningún problema añadido para la gestión de la emergencia. Pues muchas gracias, María José. Habrá que esperar unas semanas más para conocer cuál es la causa real de ese aumento de temblores, ¿no? Claro, lo que hay que esperar son los datos que nos puedan confirmar cuál de los modelos, o si es otro, justifica esta sismicidad y el aumento de la tasa de emisión de lava. Muchas gracias, María José. Gracias a ti. Muchas gracias a nuestro compañero Carlos Rey por esos datos. La sismicidad, como ha contado, muestra un incremento en las últimas horas a profundidades de más de 20 kilómetros. Además, se ha registrado el mayor número de terremotos desde el inicio de este proceso eruptivo. Roberto Poncela, ¿cómo lo interpretamos? ¿Este aumento de la sismicidad? El aumento de la sismicidad viene, como se ha comentado anteriormente, condicionado por esta variabilidad, vamos a llamar atípica, no anómala, del sistema, en el cual, bueno, tanto puedas tener aportes de profundidad como reajustes del sistema, tanto en profundidad como su transferencia al sistema superficial. En estos momentos esa dinámica es fluctuante, las tendencias se nos han comentado que van poco a poco a la baja, si bien esos pulsos energéticos, por un lado, como consecuencia de la explosividad tanto de los gases como de la reactivación del sistema volcánico, existe, pero puntualmente llegan a ser importantes, e incluso con una sismicidad inducida como la que ha pasado esta última madrugada. Digamos, no es extrañar que eso pueda ocurrir, si bien en conjunto esperemos que la tendencia vaya a la baja, pero con la cautela que decía David antes, ¿no? Siempre. Sí, bueno, creo que se ha explicado perfectamente tanto por David como por María José Blanco. Son dos tendencias, dos explicaciones que habrá que ver cómo se confirman.
Lo que es cierto es que el número de seísmos se ha incrementado. Y bueno, lo que nos viene a decir una vez más todo esto es la variabilidad que tiene el volcán, cómo cambia con mucha frecuencia y cómo hay que siempre reprimir un poquito la posible euforia, la posible tranquilidad que se puede empezar a generar o pensar que esto está cerca al final, ¿no? Yo me quedo con eso que dice David, la carrera de fondo, el maratón, esto dura. Sé que psicológicamente para la gente de La Palma es muy complicado vivir día tras día esta incertidumbre, pero ojalá se pudiera dar un dato certero y anunciar el día y la hora en que va a terminar la erupción, pero lamentablemente no es así. Y yo creo que lo único que se puede hacer es pues, ofrecer esas diferentes alternativas y veremos a ver qué se confirma, si está intruyendo ese magma profundo de nuevo o es un reajuste del sistema. La verdad que el ejemplo que ha puesto David Calvo es muy bueno, el de la maratón, porque es verdad que llevas 10 o 12 kilómetros corriendo y no quiere decir que estés acabado, vas a hacer 42, es decir... Sí. Bueno, seguro, como decías tú, que yo seré el 35, lo que pasa es que yo al kilómetro 10 corriendo estaría pensando en unas croquetas bueno, sí, tomarme unas croquetas tranquilamente y parar, ¿no? Pero que es verdad, ¿no? Que al final puedes dar síntomas de agotamiento, pero tienes que llegar al final. David, los temblores a gran profundidad, antes hablabas la diferencia entre cámaras y reservorios, los temblores a gran profundidad podrían indicar que el reservorio de magma, lejos de estar agotándose, se está recargando. Bueno, hay que pensar que a esa profundidad lo que tenemos es la parte superior del manto, es decir, no hay como tal configurado ni un reservorio, es puro manto el que está trabajando y que probablemente ahí se esté desgajando uno de esos penachos, una de esas plumas que quiere ascender hacia la isla de La Palma. Es probable también que responda a una reestructuración del sistema. Es cierto que no estamos acostumbrados en el archipiélago a ver esta sismicidad tan profunda, ¿no? La respuesta habitual es la de la sismicidad a 11 kilómetros que estamos yendo y que fue la que dio lugar al enjambre previo a la erupción, con lo cual yo creo que va a ser un objeto de investigación a nivel internacional, porque una isla oceánica en donde se supone que la corteza oceánica tiene que estar adelgazada, tenemos una sismicidad a esa profundidad. Yo creo que va a ser uno de los estudios fundamentales a posteriori. ¿Y hay alguna posibilidad de que el volcán de repente, hombre, yo no digo de un día para otro, no digo de hoy para mañana, pero en una semana de repente cese la actividad? ¿Eso podría suceder? Lo que nos dice el volcán es que puede suceder. Lo que pasa es que por esa variabilidad que muestra, eso puede suceder. Y yo quiero recordar esas 3 horas que estuvo no parado, estuvo emitiendo pequeñas partículas de ceniza durante esas 3 horas y realmente fue un momento de incertidumbre, ¿no? Yo creo que ahí todo el mundo se quedó parado, estuvimos observando el volcán y a las 3 horas volvió a arrancar. Si observamos además el volcanismo histórico, y antes hablamos precisamente del San Juan, estuvo parado 5 días y abrió una boca en el otro lado. Esos escenarios están. Yo digo de pararse definitivamente, es decir, de que pare no de un día para otro, pero que pare y que pare. Eso ya tiene que llegar. Sí. Eso tiene que llegar. Pero es un proceso que nos lo dirán sobre todo cuando los gases, hemos hablado muchas veces, desciendan de esa cifra, ¿no? De las 500... Digo de manera abrupta, David, es decir, o vamos a ir pasando de una cantidad de dióxido de azufre de 40.000 toneladas a 30.000 toneladas, a 20.000 toneladas, a 10.000 toneladas, a 5.000 toneladas. Yo creo que el ejemplo más reciente que tenemos que es la isla de Fogo, la erupción de Fogo, la que trabajamos el grupo Involcán, donde trabajamos por primera vez con estas series temporales de dióxido de azufre. Esa fue la evolución, poquito a poquito se fue muriendo, por así decirlo, hasta que un día dejó de emitir dióxido de azufre y la erupción como tal terminó y fue tal cual, una curva, un descenso muy paulatino. Es que la otra opción que sea brusca es o bien que el reservorio profundo, fundamentalmente, se desplace o desaparezca a otro sitio o que te colapse el sistema y se selle. Pero bueno, que vaya a otro sitio, como estaba diciendo Jaime hace un instante. Los índices elevados de emisión de dióxido de azufre, que han tenido rangos de 31.000 toneladas y 43.000 toneladas, ¿es un repunte puntual o es la confirmación de que se ha roto la tendencia decreciente que venía mostrando en las últimas semanas y vuelve a subir? Bueno, puede ser un repunte puntual. Es puntual. Yo lo considero puntual. ¿Lo consideras un repunte puntual? Al final hay que pensar, esto pasa un poco como con los terremotos. Yo sé que sorprende que veamos un día 20.000 y otro día 30.000. Lo significativo sería un orden de magnitud, que hoy veamos 20.000 y mañana 200.000. Eso es un salto significativo. Pasar de 15.000 a 30.000 es un dato científico sin más. Es igual que cuando la gente piensa que de 4, un terremoto de 4 o 5 no es mucha diferencia. Sí, es mucha diferencia. Son 30 veces un terremoto de 4. Pues en el caso del dióxido de azufre o de los gases, lo que miramos es un orden de magnitud. Si hoy emite 15.000 y mañana 30.000, oye, es un salto puntual. Un salto significativo o muy notorio es un orden de magnitud. Es decir, oye, mañana emite 200.000 toneladas, que sería ya
la locura máxima o sería ya un dato absolutamente fuera de rango, pero bueno, es un poco por poner en contexto cómo son estos valores a la hora de calibrarlos y de juzgarlos, ¿no? Sobre todo. Y hay otro punto que también estamos muy pendientes, Roberto, se mantiene la tendencia a la disminución de la deformación en los lugares más alejados del núcleo del volcán. En principio los datos apuntan a que esa variabilidad se ha ido disminuyendo, en algunos sitios ha habido algo de deflación, incluso que yo sepa, sobre todo en la zona de Mazo, y bueno, por lo menos que es un indicador importante de que la actividad se puede estar ralentizando, por lo menos esa no ha ido a más, lo cual es indicativo, vamos a dejarlo como favorable desde el punto de vista técnico y psicológico también, de que las cosas no todas van empeorando, ¿no? Sino que dentro de esa variabilidad y esos sistemas puntuales y pulsos, bueno, las cosas también están relativamente tranquilas. Sí, se ha hablado, y yo creo que se ha hablado de forma acertada, de una tendencia, ¿no? Yo creo que ir más allá de eso y aventurar algo más, yo creo que todos los que se están manifestando al respecto lo dicen, lo tienen claro, pero esa tendencia está ahí, los datos están ahí, y es a lo único a lo que podemos de alguna forma aferrarnos, ¿no? No podemos inventar los datos que no hay. El volcán sigue vivo. Te lo pregunto, Jaime, porque esta misma tarde se ha detectado un nuevo desbordamiento de lava. El volcán sigue muy vivo. Bueno, claro. aunque ha quedado en algo puntual, las coladas han seguido discurriendo. Es algo que se ha visto. A lo largo de la evolución del volcán se han visto varios desbordes y se han visto recorridos de coladas relativamente cortos. Afortunadamente. Pero por los mismos caminos, más o menos. Que sí, bueno, esos desbordes que se han visto ya, en algunas ocasiones sucede que la colada no tiene ese empuje que necesita de aportes de lava posteriores, no le llega y entonces se queda parada, detenida en el cono. Y eso se ha visto ya pues, por lo menos 3 o 4 veces a lo largo de la erupción, ¿no? Entonces, afortunadamente es positivo porque si hubiera consolidado esa colada, probablemente hubiera ido hacia la laguna, iba hacia la parte norte. En este caso, pues podemos decir que no continuó. Pero esos desbordes yo creo que han entrado y entran dentro de la dinámica normal del volcán, ¿no? David, hay un tema que nos ha llamado mucho la atención, los que hemos ido viendo cómo surgió este volcán y cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido desarrollando y es cómo ha ido cambiando. Y el edificio volcánico parece, bueno, no sé si es así, tú tienes muchísima más experiencia, haber alcanzado su aspecto final. Lo digo porque los parámetros del cráter, la altura, el diámetro, son parecidos al resto de volcanes que hay en la isla. ¿Podríamos estar ante su morfología final? Sí, y de hecho hay expertos que trabajan en este tema. Aquí tenemos a Javier Doniz, que ha hecho un trabajo excelente en los volcanes monogénicos de Tenerife, que en función de su radio, del diámetro del cráter, de la forma, etcétera, determina un poco su dinámica, ¿no? Y son estudios muy bonitos. Parece que yo creo que tiene ya configurado al menos gran parte de su estructura final. Como bien dice Jaime, hemos visto cambios dramáticos en el volcán y si sigue este nivel de actividad, a lo mejor este desborde en el flanco lo que está indicando también es una debilidad estructural en esa parte del flanco. Habrá que ver, pero desde luego la base de su estructura yo creo que está prácticamente configurada a cómo puede ser el final. No se puede descartar, como dice David, que siga habiendo derrumbes parciales del cono, ¿no? Lo que sí que es verdad que ha alcanzado unas dimensiones que por lo menos apuntan a que mucho no va a cambiar, pero esos derrumbes parciales que también se han observado, se pueden seguir observando. Yo creo que hay apuntes como ese desborde que puede inducir a que se va a seguir de alguna manera moviendo el cono y va a haber eso, porque la inestabilidad está ahí. Es un edificio que tiene aproximadamente más de 200 metros de altura, ¿no? Y tiene una cantidad de material. Estamos hablando de lo que estaba entre 170, 190, no sé si ha superado ya los 200 metros de altura, pero por ahí andaba, ¿eh? Es que es un edificio, además, con unos materiales, esas acumulaciones de piroclastos, tampoco es un material que está sellado en su mayoría, es muy inestable y esos derrumbes se pueden producir en cualquier momento, ¿no? El otro día hacemos la comparativa con algunos edificios que hay en Canarias, decimos que era más alto que las Torres de Santa Cruz, más alto que el edificio Werman en Las Palmas de Gran Canaria, bastante más alto que el Hotel AC, el antiguo Los Bardinos. Una boca del volcán, Roberto, está expulsando lava. Hay otra boca del volcán que está expulsando ceniza. Y hay otras 2 bocas que están expulsando bombas volcánicas. ¿Esto es normal? Interesante pregunta, ¿no? Yo creo que sí, entra en la normalidad, no deja de ser, de hecho, en este caso, un mecanismo fisural y en función de cada una de la cuestión energética que va aportando tanto el magma, en su salida exterior como lava, bien como parte sólida como piroclastos o bien como gases y cenizas, bueno,
yo creo que se ajusta a cada uno de los pulsos que a lo largo de esa fisura Esta distribución va es así teniendo. normal en los volcanes, que de una Sí. boca salgan gases, que de otra salgan... Total, y de hecho la configuración de este volcán es muy habitual, lo comentábamos hace ya unas fechas con Juan Carlos Carracedo aquí, ¿no? Las bocas inferiores siempre fusivas, las bocas superiores siempre explosivas, y esta dinámica parece que se ha cumplido muy bien en las erupciones en Canarias, lo que también explica la complejidad a veces también del volcanismo de nuestro archipiélago. ¿Y de qué? En el Teneguía se observó, o sea, a pesar de que podamos ver claramente la diferencia entre el Teneguía y este volcán en cuanto a la energía liberada, las dimensiones, etcétera, en el mismo Teneguía, que era un volcán pues relativamente mucho más pequeño que este, pues también tenía ese comportamiento, ¿no? ¿Y de qué están compuestas esas bombas volcánicas que hemos visto salir a enorme velocidad y que dan miedo, que los científicos tienen que protegerse, que son los únicos que están en esa zona de exclusión? ¿De qué están compuestas y qué nos indica su composición? Son trayectorias balísticas, o sea que si estás a tiro te pueden dar fácilmente. Bueno, ¿De qué material? La composición ha ido variando fundamentalmente, desde al principio era de composición tefrítica, fundamentalmente, o sea, prácticamente sin olivinos, y las últimas eran basaníticas con olivino, con lo cual ha ido cambiando un poco la evolución del magma que ha ido surgiendo desde profundidad hasta la... ¿Pero qué nos puede indicar su superficie. composición? ¿De qué están hechas y de qué...? ¿No? Fundamentalmente es el tema de... Los basaltos están hechos de silicatos fundamentalmente. Los minerales pueden tener piroxenos, anfíboles fundamentalmente en su composición interna, plagioclasos, que es otro tipo de silicatos en su conjunto, más el vidrio volcáneo, que es la silicia amorfa que se aglutina alrededor de todo el sistema. Entonces, el sistema en conjunto, cuando sale y se proyecta, bueno, pues, tiene tiempo a solidificar fundamentalmente la parte exterior, la costa exterior, y los reboces o no cuando va cayendo, pues lo que te da forma más fusiforme, más pequeña en función uno del empuje, de la velocidad que lleva, y otro en función del tamaño y dispersión que el viento te puede. El otro gran tema que nos preocupa, aparte de las coladas y de las lenguas de lava, que son los más espectaculares, es la cantidad de ceniza, esa columna de ceniza una nube de ceniza que está emitiendo el volcán. Parecía este jueves menos densa que en días anteriores. ¿Cómo podría evolucionar en los próximos días, David? Bueno, hemos visto ciclos, ahí es donde quizás hemos visto la mayor variabilidad en el comportamiento de la columna eruptiva. Ha habido días en los que apenas ha habido salidas de ceniza y de repente una de esas bocas que tú comentabas se activa y emite unas cantidades impresionantes de material. Antes estábamos comentando que Copernicus daba el dato de hasta 20 metros de espesor de ceniza en algunas zonas cercanas, por encima de las manchas cercanas al cono, lo cual nos habla de una gran cantidad de millones de metros cúbicos de ceniza que hay depositados. Eso también será objeto de estudio. Al final, la clasificación final del índice de explosividad de la erupción va a venir muy determinado por la cantidad de ceniza emitida, y yo creo que el BI2 empieza a quedársele justita a esta erupción y que habría que empezar a pensar en el 3 sin miedo a decirlo. Estábamos hablando de una explosividad en un rango de 8, sí. de 0 a 8. Estábamos hablando de explosividad 2 y dices que a lo mejor habría que revisar eso. En mi opinión, por cantidad de ceniza emitida, que la columna eruptiva ha superado los 3.000 metros en más de una ocasión, yo creo que habría que empezar a considerar el número 3, sí. Sí, el otro día escuchaba precisamente una charla de Nemesio con ocasión del 50 aniversario del Teneguía, y iba en esa línea también. La cantidad de ceniza expulsada es una cosa bestial, y sobre todo también hay que tener en cuenta en este caso la meteorología, ¿no? Porque hay días en los que ese régimen de calima que tenemos hace que se convierta en una boina que se queda sobre los llanos de Aridane, pero hay días en que es capaz de llegar a Punta Gorda con una facilidad increíble. Hay días donde en Tijarafe es sorprendente, pero son prácticamente las mismas condiciones que hay abajo en los llanos, pero subiendo el Time es capaz de subir hasta ahí. Y depende mucho de la variabilidad de la meteorología en este caso y de los vientos dominantes, ¿no? Pero la capacidad de dispersión y la cantidad de material que está cayendo a veces es tremendo, ¿no? Recuerdo una noche en los llanos de Aridane, pues un sábado, de salir y aquello, no sé si parecía que salías a esquiar con las gafas, te llovía la ceniza encima, todas las calles cubiertas, los vehículos cubiertos, y realmente eso es una de las cosas que yo creo que también está afectando más a la gente, ¿no? Porque parece una lucha sin fin, ¿no? Es como limpio la ceniza y al día siguiente tengo una capa gigantesca de ceniza otra vez. Claro, pero es una capa gris y da como tristeza, ¿no? Sí, sí. A mí sí que me gustaría apuntar un detalle, que probablemente muchas veces nos quedamos en los fenómenos más llamativos como son las coladas de lava, etcétera. Pero sí es cierto que si vas, cuando sales a hacer una caminata, tú ves al Pinar de Chío, a la circular del Chiñero en Tenerife, y ves unos campos de ceniza
realmente impresionante. Es decir, que es muy probable que las erupciones en Canarias se hayan visto siempre acompañadas de una emisión de ceniza muy importante, pero parece como un fenómeno secundario y que goza de menos protagonismo que el estrellato de las coladas de lava. Pero vas por el Pinar de Chío y hay mantos de ceniza de varios metros de espesor, y el Chinllero dejó también un de hecho, manto hay enorme. referencias en el Chinllero de la ceniza, la ceniza llega hasta la Laguna y Santa Cruz. O sea que... Tenemos que hacer un primer alto para publicidad. Está muy bien todo esto, la cantidad de datos que han vertido sobre la mesa en esta primera entrada, en este arranque del programa. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero a la vuelta vamos a ver cómo la solidaridad con La Palma se ha expandido, fíjense, incluso más rápido que la lava. No se pierdan el reportaje que hemos preparado. Regresamos en unos minutos. Son imágenes del dron de Televisión Canaria que sobrevuela todo el Valle de Aridane, imágenes en las que se pueden distinguir perfectamente, con la oscuridad de la noche, las distintas lenguas de lava en su camino hacia la costa de Tazacorte, de esta erupción que cumple este jueves 54 días. La Palma sigue recibiendo infinidad de muestras de solidaridad hacia los afectados por la erupción. Les vamos a mostrar algunas de ellas en el siguiente reportaje. Dos días después de erupcionar el volcán y viendo que la cosa se estaba poniendo peor, pues decidimos con los compañeros de aquí del centro crear esta historia y empezando por una recogida de ropa y de productos de higiene personal. Nosotros nos hacíamos responsables de llevar estos productos a la isla de La Palma y aprovechando también a darle pues fisioterapia a los niños de la asociación NEP, que son los niños especiales de La Palma, pues cuya sede que está en GDI se quedó atrapada por la lava. La fisioterapia también tiene su importancia y su papel en este tipo de emergencia y lo pudimos comprobar porque coincidimos con el Colegio de Psicólogos de Tenerife y juntos podemos hacer un trabajo muy bueno porque además la gente emocionalmente está muy afectada y nosotros pues la parte física y la parte emocional pues también la podemos ayudar. Hola, buenas tardes Víctor, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo está el muchacho? ¿Cómo está Kilian? Pues Kilian está bastante bien, gracias a las sesiones que le diste el otro día que estuviste por aquí por La Palma. Gracias a ustedes que han venido aquí desinteresadamente, pues hemos podido seguir teniendo nuestras sesiones de fisioterapia. Bueno, nada, no hay nada que agradecer, nosotros lo hacemos con mucho gusto. Espero verte aquí y gracias por todo lo que has aportado a nosotros y a la asociación. Kilian lleva varios años viniendo con nosotros, viene a lo mejor una vez o una cada 2 meses, viene a la isla a tratarse y entonces pues claro, era un poco también el nexo de unión y ellos nos iban informando un poco cómo estaba la situación. Hicimos una publicación en las redes sociales pidiendo casas de acogida por si el volcán se ponía en erupción. Efectivamente así fue el domingo y aquí estábamos pues en ese momento 5 personas con un listado de casas de acogida que conforme nos iban llegando las personas que estaban evacuadas con sus animales, los íbamos poniendo en contacto. Aquí hay un montón de familias evacuadas. Esas personas han tenido que echar mano de familias, amigos, otros están ubicados en el hotel de Fuencaliente, otros han conseguido una casa de alquiler, pero desgraciadamente no les ha aceptado, a pesar de la situación que se está viviendo, el tener mascota. Y muy a su pesar y de verdad pasándolo muy mal, han tenido que dejarlos aquí. Hola Cristina, ¿cómo va? Hola Estel, pues bien, nada, venía aquí a darte las gracias por todo el apoyo que nos estás dando y el espacio que nos has dejado para colocar a nuestros 4 perros y que sin ti no habría sido posible todo esto y sin la asociación mucho menos también. Y que gracias por los alimentos que nos has proporcionado a mí y a mi madre para darle.
y por todo el apoyo. Bueno, gracias a vosotros, porque de verdad que sois de esas familias que os habéis implicado desde el principio hasta el final para estar con ellos. Eso ya dice mucho de vosotros, de cómo sois. Muchas gracias. Ellos son, por ejemplo, personas también evacuadas desde el primer momento, además son vecinos de la zona donde yo vivo, y ellos venían con 4 perritos que son mayores, además con medicación, y ellos no querían separarse de ellos. Es una de las familias que yo he visto que más se ha implicado desde el minuto 0, y la primera semana estuvieron durmiendo, que les habilitamos un colchón, que esto no estaba tan lleno, y estaban allí junto a sus perros, controlando que necesitasen algo, si se adaptaban bien. Desde el primer momento, incluso antes, ya teníamos noticias de que podía suceder algo como lo que sucedió al final en La Palma, y el chef José Andrés pues automáticamente movilizó a su equipo para que estuviéramos desde el minuto 0 aquí. La principal función, la que más nos preocupa, es la de hacer llegar la comida directamente a las familias, a sus casas. Y luego, al día de hoy, estamos elaborando por encima de los 2.000 menús. Son familias desalojadas de sus viviendas o que han perdido su vivienda y entonces se han tenido que reubicar en otros sitios donde no tienen posibilidades de cocinar o sencillamente son demasiados en la casa, y entonces, bueno, nuestra labor es facilitarle un poco eso. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué tal? Les venimos a traer la comidita como todos los días. Muchas gracias por todo, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros todos los días. No, mujer. No es necesario. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Ustedes también lo harían por nosotros si fuera al contrario. ¿A que sí? Sin duda alguna. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Por todos los días, por darnos una comida caliente. Ellos son desplazados de Puerto Nao y tenían una segunda vivienda aquí en El Paso que están reconstruyendo, y nosotros pues diariamente, igual que a cientos de familias, le hacemos llegar la comida. Pues visto lo visto, pese a la catástrofe, nos debemos sentir tremendamente orgullosos de la solidaridad que ha demostrado el conjunto de Canarias. Y un ejemplo de esa solidaridad lo hemos visto hoy también, lo hemos visto hoy mismo, de manos de la Armada, que está ayudando a trasladar a los agricultores a las fincas cercadas por la lava. Tenemos imágenes de ese momento, ahí las estamos viendo. Jaime, vamos a comentar esas imágenes. Era impensable, a lo mejor, ¿no?, ver a unos agricultores yendo a regar sus fincas en una lancha de la Armada, ¿no? Bueno, todo el que ha estado en el Valle de Aridane y conoce el sector platanero de La Palma y la cantidad de gente que emplea y que mueve, pues sabe que es un elemento fundamental de la economía de ese valle. Y realmente es que era una verdadera pesadilla llegar a esas fincas. Estábamos comentando antes que en un desplazamiento puedes llegar a tardar hasta 2 horas, que ese posible beneficio que puedes tener en el fíjate que estamos viendo cómo las lenguas de lava caen e impiden el paso por carretera, y entonces un trayecto que se tardaría un montón en realizar, pues bueno, por final salen esas barcazas del puerto de Tazacorte, y bueno, ya han dicho que la zona mejor es la playa de Puerto Nao, ¿no? Para hacer el desembarco. Exactamente, y están tardando 20 minutos, o sea, de 2 horas prácticamente a 20 minutos, pues es una diferencia bastante grande y les está ayudando mucho. Y después, cuando llegan a Puerto Nao, además, escuchaba a la presidenta o secretaria de Ollas del Remo, de la comunidad que está coordinando este riego, que tienen después una guagua allí a disposición para llevarlos a las diferentes fincas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que por lo menos esa función de poder abastecer de riego, pues se está intentando solventar de la mejor manera posible, ¿no? Roberto Poncela, los científicos confían en que los daños no vayan a más si de verdad se estabiliza el volcán y el flujo de lava sigue canalizando hacia el mar como está ocurriendo estos días, ¿no? Sí, en principio, la actividad magmática, bueno, actividad en este caso lávica, fundamentalmente, que está llegando, está relativamente canalizada, bueno, por la superficie, por la topografía
que en estos momentos tenemos, más los tubos volcánicos que se han ido creando, que en principio parece que están haciendo drenes bastante concentrados. Aún así, esa variabilidad, sobre todo, se ha colado un poquito más al sur de lo que tenemos en la zona de la playa de los Guirres. Bueno, va funcionando, pero está más limitada. Pero prácticamente eso se está conteniendo a lo que es ese diámetro, esa franja de acción kilométrica, pero en esos momentos concentrada por encima de la playa de los Guirres. Parece que no va más en estos momentos, pero, como he comentado antes, si esa emisión de lava continúa, pues puede desbordar por algún otro lugar. David, ¿confían en que los daños se queden ahí, que no vayan a más? Bueno, de momento parece que están bien encauzadas, ¿no? Que esa salida al océano les está haciendo tener un camino abierto y esperemos que no haya más reboses laterales, pero al final el volcán es el que determina, ¿no? El volcán nos mira desde allí arriba, nos mira y dicen, esto es más pequeño que uno, ¿no? Y sigue su camino. Esperemos que se mantengan ahí. Ahora hemos visto las imágenes del dron que tiene la televisión canaria, se ven 6 brazos bien definidos bajando. De momento, si no hay cambios en el cono y en la zona de salida, yo creo que tiene camino abierto. Ojalá se mantenga así. Bueno, yo quiero darles las gracias a los tres. Nosotros vamos a seguir pendientes de La Palma, pero terminamos con esta mesa de análisis. Gracias a Roberto Poncela, el geólogo, por habernos acompañado esta noche, a David Calvo de Involcán. ¿Cuándo te vuelves para La Palma? El sábado. El sábado ya. Vamos para allá, sí, otra vez para sin allá. Sin fecha de vuelta. Bueno, es lo que nos toca. A ver si nos encontramos allí. Habrá que ir. David Calvo, gracias. Jaime Coello, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, como siempre. Como decía, a lo largo del programa seguiremos muy pendientes de la última hora del volcán. Nos vamos a ocupar ahora de otro asunto que lamentablemente es actualidad en Canarias y en el conjunto del país. Nos referimos a las denuncias por delitos de odio que han registrado un repunte durante este año, y eso que la mayoría de estas agresiones no se denuncian. En el siguiente reportaje van a poder comprobar cómo algunas personas siguen recibiendo insultos y amenazas por su forma de ser, pensar o sentir. Un odio que ha encontrado un importante caladero en redes sociales y en determinados discursos políticos. Lo vemos. A veces es por nuestro color de piel, otras por nuestra religión o ideología. En ocasiones es por quien nos gusta o incluso por el dinero del que dispongamos. Cualquier característica que nos haga diferentes es, para algunos, razón suficiente para odiar. Los delitos de odio son aquellos que sufren las personas por ser sencillamente como son. La pandemia consiguió que el año pasado se redujeran un 18%, aunque han vuelto a repuntar. En el primer semestre de 2021 se han cometido casi un 10% más que en los mismos meses de 2019. Tomás Fernández, ¿a qué se debe el repunte de delitos de odio en el primer semestre de 2021? Primero 2020 porque es un paréntesis y al existir, digamos, esos meses de confinamiento hubo menos interacción social y por lo tanto eso influyó, creemos lógicamente que ha influido en ese descenso, no así por ejemplo en las redes sociales que sí se mantuvo. ¿Cómo definiría los delitos de odio? En España ahora mismo no hay un concepto unívoco a nivel doctrinal, pero sí que se ha podido llegar a un consenso en el cual se sabe que con la expresión de delitos de odio tenemos tres grupos en los cuales está el delito de odio propiamente dicho, que es cualquier hecho delictivo, pero que tenga una motivación más que de odio, de prejuicio negativo. Tenemos otros dos grupos, que es el de discurso de odio, y después tenemos otro grupo, digamos, que por eso se entiende mejor con esa expresión de delitos de prejuicios, los delitos de discriminación. Estamos hablando de que se está intentando proteger un bien jurídico tan importante como la dignidad de la persona y por lo tanto también proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos. Pese a la pandemia, en 2020 se presentaron más de 1.400 denuncias, una de cada 3 por incidentes racistas.
Mama said gonna be alright, but mama don't know what it's like in my mind. Bashir Sam, tu familia es de Senegal, pero tú naciste aquí en Canarias y de hecho te criaste aquí en la SISER. ¿Cómo fue tu infancia? Pues digamos una infancia normal, dentro de lo que cabe en el colegio y tal, es como que sí tenía mi grupo de amigos, jugaba y hacía todo lo demás, pero había niños a los que te les acercas un poquito y te señalan negro, negro, no te me acerques y tal, entonces son ese tipo de cosas que suelen ocurrir cuando eres la única persona negra en una clase, digamos. A pesar de ser de aquí, de haber nacido en Canarias, ¿qué tipo de incidentes racistas has vivido? De todo tipo, que a una persona le digan tipo negro de mierda o muchísimas cosas, estáis aquí para quitar los puestos de trabajo, a recibir las ayudas, y me parece ridículo y que en el siglo XXI sigan habiendo estas cosas, ¿no? Y tienen un estereotipo que si una persona es negra, primero tienes que ser inmigrante, si eres inmigrante eres bandido, mafioso, cuando bandidos, mafiosos e inmigrantes hay en todas partes y de todos los colores. Ahora mismo uno va a la policía, a la comisaría a denunciar, te cogen la denuncia, pero pasa muchísimo tiempo sin que tomen medidas legales, ¿no? El hecho de haber llegado por vía marítima en los últimos meses no es un indicador para sufrir más o menos racismo, ¿no? Es una cuestión racial, es una cuestión de clase. Lo que ha crecido y es evidente es la polarización de la sociedad, un incremento, más que actos racistas, que también una reacción de odio hacia las personas por el lugar en el que han nacido, por el dinero que tienen o por el color que son, ¿no? Hay personas en situación socioeconómica complicada que acaba odiando, hay personas en situación acomodada que acaba odiando, es decir, no hay una cuestión homogénea o un patrón homogéneo que nos lleve a decir que esta es la causa que desemboca en los delitos de odio, en el racismo, ¿no? Hola Tito, vecino del barrio de La Isleta, en la capital Gran Canaria, como muchos otros vecinos dispuestos a ayudar a los migrantes que han llegado en los últimos meses, incluso poniendo a su disposición su propia casa. ¿Cómo han sido recibidos? Había un ambiente en las redes, se materializó en la histórica Plaza del Pueblo. Unas escenas que a mí me partieron el alma. Seres humanos contra seres humanos. Hoy en día yo creo que lo tienen normalizado, que los lunes, miércoles y viernes vienen por aquí y lo ven sentados aprendiendo español. ¿Cómo te has sentido estos meses aquí en Canarias? Antes yo siento mal. Yo dormí en la calle con mis amigos. ¿Alguna vez has sentido racismo estando por la ciudad? Yo escucho ella hablar conmigo malo, pero todos no igual. Juan Díez Nicolás, sociólogo e investigador, en diferentes intervenciones en medios de comunicación ha defendido la idea de que en España, más que racismo, lo que existe es clasismo. ¿Cómo se explica este planteamiento? No nos damos cuenta de que la mayor parte de la exclusión social tiene que ver con la clase social. La propia palabra inmigrante se utiliza para los que vienen de determinados lugares, pero no para los que vienen de otros. En Canarias tienen ustedes muchos alemanes, ¿no? E ingleses. ¿Les consideran inmigrantes? ¿Por qué se produce esa identificación de determinados extranjeros o grupos sociales como pobres o como delincuentes? Pues por la experiencia personal de cada cual. Por ejemplo, la persona que nunca ha tenido el más mínimo trato con un inmigrante tiene más prejuicios contra los inmigrantes que el que tiene contacto con inmigrantes en su trabajo, en su casa o en su familia. La educación es lo que permite eliminar todos esos prejuicios. El rechazo o miedo hacia las personas pobres se conoce como aporofobia. Casi la mitad de las personas sin hogar han sido víctimas de un delito de odio. Desiree, tú has recibido agresiones simplemente por el hecho de vivir en la calle. ¿Qué fue lo que te ocurrió? Vivo en la calle, no tengo dónde vivir y nada, pues que me robaron todo lo que tenía.
Todo me dejaron con lo que tenía puesto. ¿Esto es algo habitual en el día a día de una persona que vive en la calle? Sí es habitual, pero no debería de serlo porque hay que saber el por qué la persona está en la calle. Y por qué tú, por estar en la calle, por tu forma de vivir o por tu condición o por tu economía, por lo que fuere, tú tengas que estar en la calle y la gente te mire como si no fueras nada, ¿vale? Te ven un estorbo más, ¿sabes? Y lo más fácil para un estorbo es arrimarlo. Pero nosotros somos personas. Desiree, ¿tú has decidido denunciar esos abusos que nos comentas? Pues mira, la verdad que no, porque como no sabía que existía ese problema y que era denunciable, no lo denunciaba. Pues en el caso de las personas que nosotros recibimos, sienten muchas veces mucha soledad y también rechazo. Las agresiones más comunes pues son las verbales, los insultos. Yo creo que suelen ser más comunes en hombres, puesto que hay más cantidad de hombres en la calle que las mujeres. Pero es verdad que el grupo de mujeres que está en la calle se siente más indefensa. Creo que no suelen denunciar porque tampoco ven que a ellos les reporte mucho. Pues a lo mejor no se les tiene en cuenta o pasa el tiempo y lo que ellos quieren es una respuesta inmediata. Las personas sin hogar no son las únicas que no denuncian las agresiones que sufren. Tampoco acuden a la policía las que pertenecen al colectivo LGTBI. Los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género son, tras el racismo, los más comunes en nuestro país. Se calcula que solo se denuncian entre un 2 y un 5% de los incidentes homófobos. Los motivos son, por un lado, el miedo a la discriminación, incluso en el momento de interponer la denuncia, con lo cual el miedo al estigma, el miedo a tener que revictimizar, a tener que ir ante una persona y hablar de por qué le ha ocurrido. Y en muchas ocasiones, insisto, porque piensan que no va a prosperar esa denuncia y no va a llegar a nada. Por tanto, el empoderamiento, la visibilidad, el conocer, ¿no?, los derechos en primera persona, sí aumentaría el número de denuncias. Sobre todo son incidentes a nivel verbal, suele ser el acoso, la discriminación verbal, el lenguaje, el insulto. En otras ocasiones llega la agresión. Alex, el colectivo trans es uno de los que más agresiones viene sufriendo desde los últimos tiempos. Tú particularmente, desde que comenzaste tu tránsito, ¿qué tipo de agresiones transfobas has sufrido? Me han pasado un par de veces de decir, oye, tú no es tu baño, o ir a increparme, o ir a sacarme del baño, también ha pasado. Me ha hecho sentir muy vulnerable, pero tampoco me atrevería a denunciarlo. Igual en cualquier momento, por la calle, a alguien le da y voy de la mano con mi pareja o lo que sea, le da por gritarme travelo. ¿Qué tipo de situaciones transfobas te han llegado desde tu entorno? Estamos hablando de violencia sexual, de violaciones, estamos hablando de intentar ser quemadas. ¿Por qué crees que las personas trans no denuncian? Te encuentras con que es una incomprensión absoluta con la policía a la hora de denunciar y demás. Decir, me llamo tal, me vienen a poner esto, pero me llamo así y uso pronombres masculinos, por ejemplo. Y el policía llamarte por el nombre que tiene puesto en el DNI en femenino. Intentar ir a denunciarlo para recibir más transfobia, es normal que la gente no quiera denunciar. Ante una agresión, Observatorio de Delitos de Odio LGBTI. Contáctanos. Campañas como esta animan a las personas del colectivo LGTBIQ a denunciar las agresiones, aunque no siempre son conscientes de que han sido víctimas de un delito de odio. ¿Qué características creen ustedes que tiene un delito de odio por LGBTI-fobia? ¿Cómo lo identificarían? Ya en sí, el delito de odio es a partir de un ataque, ya sea a tu persona por raza, género, lo que sea. ¿Y en algún momento ustedes han vivido o presenciado en propias carnes o hacia afuera alguna situación, ya no sea a lo mejor delito de odio específicamente, pero sí algún tipo de agresión? Yo he recibido varias y entre ellas la súper viral, la del Tixa, que se hizo súper viral, en el cual el segurita me echó la bronca que me echó de la parada de guagua por estar abrazando a un chico. ¿Viste lo que pasó con el pibe este que lo mataron? Sí.
Pues por eso, pues hay muchos homófobos, o evitar, para que no tengas problemas. No, yo estoy libre y yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí, pero aquí dentro... Si fuera con una tía no pasaba nada, ¿no? ¿Creen que se denuncia lo suficiente o que todavía hay muchísimos casos que no se denuncian? No se denuncia. Yo personalmente lo denuncié a través de las redes sociales, pero nunca llegué a presentar una denuncia a la policía. No creo ya que sea solamente el miedo, sino también es el hecho de decir, voy y se ríen de mí. Y no van a hacer nada. Y no van a hacer nada, porque lo he vivido. O sea, yo he vivido el ir y denunciar y decir, es que tú lo buscas. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Sergio, este tipo de charlas, de formaciones, se dan habitualmente. Mira, desde diversas de los colectivos LGBTI siempre se trata de acompañar de igual a igual a personas LGBTI, explicándoles fundamentalmente recursos para poder denunciar y para que los delitos de odio no queden impunes. Según las víctimas, la atención que reciben de la policía tiene que mejorar. Lo refleja la encuesta de delitos de odio del Ministerio del Interior. El 44% de los que denunciaron creen que los agentes les dieron mal la información sobre sus derechos. El 55% considera que la respuesta policial fue lenta, regular o nula. Agente Marco Santiago, ¿por qué hay tanto descontento entre las víctimas que finalmente se animan a denunciar un delito de odio ante la policía? Porque la percepción ciudadana puede ser que la policía no atienda sus solicitudes como ellos creen, pero realmente sí hay una seguridad, hay un compromiso, hay una sensibilidad. Lo único que hay una demanda de formación para que los policías que atiendan a todo este tipo de colectivos estén perfectamente formados y sepan dar una respuesta adecuada a los ciudadanos. ¿Y cuál es la unidad especializada para atender estos delitos de odio? En la policía existe la Brigada de Policía Judicial, que lleva una serie de unidades que se encargan de la investigación, y luego la Brigada de Información, que se encargan de otro más reservado. Agente, ¿y cree que cada vez más los ciudadanos se están animando a denunciar? Poco se está animando porque el 80% no denuncia. Los agentes deben esforzarse, porque los delitos de odio ganan terreno y fuerza en Internet. Amos García, su exposición en medios de comunicación durante la pandemia también tuvo repercusiones negativas, ya que usted fue víctima de delitos de odio a través de Internet. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que de repente en una red social en la que me introduzco, que es Twitter, pues me empiezan a decir de todo, desde vendido hasta que las vacunas son un invento del mal. Me llegaron incluso amenazas de muerte a través del correo electrónico. Amenazas de muerte del tipo de tic-tac, te falta poco, llega el juicio de Nuremberg, ya falta menos. ¿Y cómo se siente usted cuando recibe todos estos ataques? Primero sorprendido, porque dice, pero ¿y esto? ¿Cómo es posible que porque yo defienda el conocimiento, porque yo defienda la ciencia, me digan estas barbaridades? Después de sorprendido, preocupado, porque cuando ya se da un salto cualitativo a hacerte amenaza de posible agresión física, cuando vas por la calle y te empiezan a gritar, de la violencia verbal a la física hay una línea muy sutil. ¿Cuál es la sentencia que a usted le gustaría que recayera sobre los agresores? Lo que les pediría es que como consecuencia de esas sentencias hicieran algo tan sencillo, tan simple como pedir perdón. En 2020 se denunciaron casi 200 delitos de odio cometidos por Internet o redes sociales. Sobre todo, amenazas e injurias. 4 de cada 10 estaban relacionados con motivos ideológicos. Hay que tener en cuenta que la justicia es muy lenta. El denunciar implicaría estar en un proceso judicial, esperar todo el tiempo, seguir en contacto en cierto modo con la persona que te está agrediendo por las redes. Entonces, mucho más fácil a veces pues bloquear y olvidarnos de esa persona. Armando Ojeda, experto en comunicación digital. ¿Es fácil a día de hoy ser víctima de delitos de odio en Internet? Sí, claro que sí. Depende un poco de dónde nos expongamos, cómo nos identifiquen. En Twitter es verdad que se da el anonimato, pero se da una cuestión que yo creo que nos está poniendo el foco demasiado en eso, y es en el uso de los bots, de los perfiles automatizados. Y eso sí realmente me parece que es una cuestión que deberíamos plantearnos regular. Las redes sociales han sido desde hace, yo creo que un lustro, 5 años, más o menos un caldo de cultivo para intensificar esa tribalidad en las opiniones. ¿Cómo se pueden evitar este tipo de comportamientos delictivos en Internet? A menudo nos olvidamos del poder de la educación. Yo creo que no hay un esfuerzo focalizado, global, conjunto para poder educar en esto a usuarios. ¿Existe una gran polarización en Internet? Sí, yo creo que los ánimos están a veces demasiado exacerbados. Yo creo que
Para mí, una palabra clave que no estamos utilizando mucho, o tanto como deberíamos, es la convivencia. Podemos vivir y convivir, aunque no opinemos igual. Por la vida, por las familias humildes que viven en barrios donde los inmigrantes ilegales atacan a sus niños y a sus mujeres, por el empleo, por la paz y la prosperidad. ¿Nos acusan de odio? Vienen aquí a victimizarse para esconder el problema auténtico que es el aumento de las agresiones homófobas, racistas y machistas. Los delitos de odio también separan a la política española. Precisamente son algunos discursos políticos los que favorecen que el odio se expanda. José Adrián García Rojas, politólogo, ¿pueden los discursos políticos provocar un auge en los delitos de odio? Ha sido así, es así y será así. Vale recordar el discurso, por ejemplo, del nazismo xenófobo, cómo fue capaz de encender a la mayor parte de una sociedad como era la sociedad alemana. En situaciones como la que hemos venido padeciendo con la crisis económica tan profunda, pues es un discurso que cala en determinados individuos, en determinados grupos sociales. La educación es una de las armas más potentes frente a todo esto. Otra, indudablemente, es también campañas de sensibilización de la población ante este problema. En la actualidad, ¿qué ejemplos existen de ese tipo de discursos surgidos desde la esfera política? Ha habido actos promovidos en un barrio como es Chueca, en Madrid, por un grupo neonazi, y yo creo que en otros momentos también se bordea y no se cae en el delito. El discurso del odio es un límite, claro, a la libertad de expresión. Es un derecho que no es ilimitado. Estaríamos hablando de un discurso dirigido a un grupo especialmente vulnerable, a un grupo minoritario y que, además de expresar una opinión, fomente la discriminación de ese grupo vulnerable o fomente acciones en contra de dicho grupo. Una cosa es el rechazo social, las consecuencias que puede tener socialmente ese discurso, y otra diferente es que esas consecuencias sean una sentencia penal condenatoria. Lo normal es que terminen archivados porque se considere que no están dentro del discurso del odio. Tus lágrimas inundan la ciudad, necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual, corazón roto y sin cura. El odio está en la vida real y también en Internet, pero ¿es un sentimiento innato o lo aprendemos? ¿Por qué odiamos? Profesor Lorenzo, ¿qué es el odio? ¿Es un sentimiento con el que se nace o que se va adquiriendo con el tiempo? El odio es una emoción humana, como puede ser la tristeza, la alegría, la rabia. Lo que pasa que es de esas emociones que tenemos que aprender a autorregularnos. Cuando no eres una persona segura y hay cosas en el ambiente que empiezan a cambiar, tu cuerpo reacciona, se pone en alerta y necesitas eliminar esa variable. La raíz está en la empatía. Si tú no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, es cuando eres capaz de agredirlo porque es diferente a ti. ¿Y qué podrían hacer las instituciones para intentar reducir más estos delitos de odio que estamos viendo últimamente? Hombre, las instituciones lo están haciendo bien porque ya hay delitos de odio que antes no había. Y dotar de los recursos necesarios para que en la escuela, en las universidades, incluso en el mundo adulto, pues haya formación y se eviten ese tipo de situaciones. Dicen que del amor al odio hay un paso, y en España muchos lo han dado. Las agresiones contra los que son diferentes crecen reforzadas por discursos llenos de aversión. Palabras inaceptables que la sociedad debe frenar, porque son la gasolina del fuego de la violencia. Un reportaje impactante el que acabamos de ver, y para hablar de este asunto nos acompañan esta noche
en el plató Enriqueta Armas, que es fiscala delegada para los delitos de odio en Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches, Enriqueta. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también María Fonte, que es educadora social. María, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Sonia Chinea, profesora de periodismo de la Universidad de La Laguna. Sonia, Buenas bienvenida. noches. Buenas noches. Y está con nosotros también Leocadio Martín. Buenas noches, Leocadio, que es psicólogo. Como hemos visto, la gran mayoría de los delitos de odio quedan impunes porque los afectados no denuncian. ¿Por qué los agredidos no acuden a la policía? ¿Cómo mejorar el sistema para que estos hechos no queden impunes? Lo vamos a abordar enseguida. Vamos a unos minutos de publicidad, regresamos enseguida y nos metemos con todos estos asuntos. Once y 29 minutos de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Seguimos hablando del gran tema que nos ocupa esta noche, que son los delitos de odio. Amenazas, vejaciones, insultos contra determinadas personas y colectivos que en la mayoría de ocasiones quedan impunes. Laura de Pablos, ¿tienes más datos? Efectivamente, Miguel Ángel, la gran mayoría de ataques hacia migrantes, mujeres, minorías religiosas y el colectivo LGTBI quedan impunes. Y la principal razón radica en que los afectados no denuncian. Según la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, el 89% de las personas que ha sufrido este tipo de ataques en nuestro país opta por no denunciarlos, cifras que son aún más sangrantes en el caso del colectivo LGTBI. Según la última encuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, en España el 93% de las agresiones que sufren estas personas no llegan nunca a ser denunciadas. Y no lo son porque las víctimas sienten desconfianza en las instituciones o temen que las represalias a sus agresores. Algo similar ocurre con los migrantes. Las asociaciones consultadas aseguran que solo el 5% de los extranjeros en situación irregular denuncia, mientras que esta cifra aumenta al 45% los que sí tienen una documentación en regla. Lo que corrobora que las 1.706 denuncias por delitos de odio que se interpusieron en 2019 en nuestro país, datos del último Consejo General del Poder Judicial, son solo la punta del iceberg. Y esto a pesar de que estas agresiones están reguladas en el artículo 510 de nuestro Código Penal, que castiga con penas de prisión de 1 a 4 años y multas de 6 a 12 meses a aquellas personas que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia. De ahí que nos preguntemos cómo mejorar las medidas preventivas y de protección hacia las víctimas. El abogado penalista Alberto Bacallado nos da algunas claves. Si no hay denuncia, no puede haber medidas preventivas y de protección. Las hay, pero no sé si son suficientes. Deberíamos hacer formación en los colegios de abogados, deberíamos hacer formación a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También podríamos poner otro tipo de medidas restrictivas, como por ejemplo, si es un delito de odio que se produce en un instituto, pues una expulsión preventiva de los alumnos, si es en el ámbito laboral, una suspensión del contrato de trabajo temporal. Y por supuesto también podemos establecer unos procedimientos administrativos y unos protocolos administrativos como hemos hecho por ejemplo en las cuestiones de violencia de género. Podemos utilizar a las administraciones de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos, tener un observatorio para poder actuar en consecuencia y para poder ayudar a la justicia a poner estas medidas. Mientras estos delitos no se denuncien, no podrán ser investigados ni juzgados, lo que se traduce en una mayor impunidad para los agresores. Como ves, Miguel Ángel, todavía estamos ante un problema más grave de lo que arrojan las cifras oficiales. Cojo todos esos datos, añado algunos más y los voy a trasladar a la mesa. En España, fíjense, el 93%, como estábamos comentando, de las agresiones que sufre el colectivo, por ejemplo, LGTBI, no llegan nunca a ser denunciadas. Enriqueta, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se denuncia? A ver, la gente tiene miedo a denunciar y miedo a que les crean. Hay que partir de la base que el delito de odio es un ataque al diferente. Y no solo es un ataque al diferente, sino con una gratuidad en ese ataque. Entonces, son colectivos que tradicionalmente y socialmente han estado vulnerados. Y si ya para cualquier persona víctima de cualquier delito le cuesta dar ese paso a denunciar, en este tipo de colectivos vulnerables les cuesta aún más.
De todas maneras, se está avanzando en ello. Yo quiero resaltar que ahora en Canarias se ha creado la Oficina de Extensión de Asistencia a Víctimas del Delito, que está para cualquier tipo de delito, no solo para los delitos de odio. Y soy también la delegada de protección de víctimas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y se está avanzando. Estoy mandando constantemente datos de víctimas que me llegan o la oficina me remite víctimas a mí. Y entonces se está dando ese paso y sobre todo lo que se trata es evitar la doble victimización, o sea, que la víctima del delito de odio o de cualquier delito no tenga que acudir a la policía, de la policía declare en el juzgado de instrucción, si se sigue adelante y se acusa a esa persona, tenga que volver a declarar en el juicio. Entonces se está avanzando en este sentido. Le pregunto, Leocadio, ¿por qué no se denuncia? Y lo enlazo con lo que estaba diciendo Enriqueta. ¿Se debe trabajar más en una formación específica a través de cursos y de charlas para los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Indudablemente, se tiene que trabajar más, se tiene que fomentar, como decía Tenesor, la empatía, se tiene que trabajar muchísimo más de la psicología forense para que podamos tener la posibilidad de que las personas que vienen a denunciar, no nos olvidemos, Miguel Ángel, que las personas que vienen a denunciar no solo no denuncian porque tengan miedo de denunciar, sino que ya están en una situación de víctima, como me ha dicho Enriqueta. Entonces, es como en muchas ocasiones se reciben, en el lugar donde las reciben se sienten juzgadas, se sienten evaluadas, y eso puede terminar echándoles para atrás y decir, bueno, total, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? Es a veces muy duro. Yo quiero recordar, por romper una lanza también por lo que se está haciendo en Canarias, que hay un programa que se llama Juno, que es para la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Canarias, que se hace a través del Instituto Canario de Igualdad, precisamente para sensibilizar a los miembros componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando acuden a algún lugar, domicilio, donde sea, donde ha ocurrido un delito o un caso de violencia machista, por ejemplo. Se está formando específicamente. Veíamos antes en el reportaje que se acude a las redes sociales. La primera línea de flotación a la que acude la ciudadanía es precisamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo entiendo entiendo lo que decía el representante sindical, pero es cierto que si hay miedo y tenemos unas cifras tan altas es porque efectivamente hay miedo a hacer la denuncia y porque no encontramos la empatía o la situación en la policía, en los miembros de la policía para poder trasladar nuestro caso, ¿no? Sí, sí. ¿La falta de empatía, María, es el problema? Sí, pero está claro que no, que los agentes policiales o el resto de profesionales que están en esa secuencia en la denuncia tienen un papel muy importante en la acogida de esa víctima a la hora de interponer una denuncia, pero yo creo también que hay como una falta de reacción social ante este tipo de cuestiones, ¿no? Es algo sutil, tal vez, también difícil en ocasiones, ¿no? Supongo, de demostrar por lo abstracto que puede ser en algunas ocasiones ese delito de odio, ¿no? Y como sociedad, como comunidad, creo que tenemos que también trabajar y sensibilizar a otros actores que también intervienen, ¿no? Pueden ser niños, jóvenes, en mi familia, en mi casa, en cualquier otro contexto, ¿no? Así que no solo los agentes claves, sino creo que el resto de la comunidad que puede apoyar a las víctimas es fundamental para animar a que se tome como algo importante. Yo creo que en buena parte se está haciendo, pero yo no quiero olvidar, ni que se olvide, que la entrada de diferentes partidos políticos, posiblemente uno de forma especial, ha hecho que en los últimos años haya un incremento de los discursos de odio. Después vamos a hablar de los partidos políticos. Me gustaría preguntarle a Enriqueta, el número de agresiones relacionadas con delitos de odio lleva creciendo años en España. La pregunta, ¿en Canarias la tendencia es igual? Efectivamente. Hombre, no es igual que en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pero yo soy delegada desde el año 2013 y todos los años tengo que presentarme en una memoria a la Fiscalía General del Estado con los datos que he estado trabajando, y indudablemente han incrementado, y sobre todo ahora a partir del 2020 con la pandemia, con la crisis económica y social, con el fenómeno de crispación y de poca tolerancia que tiene la gente. Claro, se vierte por las redes de todo, entonces todo eso nos llega a nosotros, a Fiscalía. Y una pregunta que seguro que se hace muchos espectadores y que yo me hago, de los delitos de odio que se denuncian, ¿cuántos acaban en condena? Lo digo porque a veces tiene que ser difusa la línea entre los límites entre la libertad de expresión y el delito. Eso
A ver, cuando estamos hablando de delito de odio, siempre hay que tener claro que hay una confrontación de dos derechos importantes, la libertad de expresión y la dignidad humana. O sea, lo que se trata de proteger con los delitos de odio es la dignidad humana. Cuando entran en conflicto esos derechos de libertad de expresión y la dignidad humana, hay que ponderar. Y en los casos en que se extralimita la persona vertiendo esos mensajes... Es que hay un caso que ha sido absuelto, una persona que dijo que no quería volar con una negra. Sí, sí, ¿Ha sido en La absuelto Palma. el caso? Sí, sí, se recurrió por parte del ministerio, por mi parte, Pero del... ¿ha sido absuelto? Sí, sí, lo absolvieron en una azafata de Vinter que era de color, y un pasajero se negó a volar con ella y acusamos de un delito de odio. Se ha absuelto, hemos recurrido y ahí está. Pero vamos a ver, es que siempre están en confrontación y ahí es donde tienes que ponderar, y en los casos en que se extralimita esa libertad de expresión y atenta ya contra la dignidad humana, es cuando entra en juego nuestro derecho penal para sancionar. Sonia, eres experta en comunicación, delito de odio, libertad de expresión. ¿Cuándo se cruza la línea? Yo te voy a decir, disculpa que insista, pero no es baladí que hayan aumentado los delitos de odio cuando el argumentario de algunas fuerzas políticas van en ese sentido. Y eso se recoge. Antes decían el componente de los bots. El componente de los bots es importante, es interesante como herramienta. Nos dicen que se ha traído como idea desde Estados Unidos a través del fenómeno Brexit, del propio Donald Trump. Eso está bien. Pero es que los medios y la connivencia también, yo la primera quiero decir desde este lado, que somos los medios de comunicación y los periodistas, recogemos ese tipo de argumentario. ¿Por qué? Porque entramos hasta la cocina de las redes sociales. Ahora entramos hasta la cocina, quiero decir, hasta los protagonistas, que tienen perfiles específicos. Te lanzan un tuit, porque si vamos a hacer un análisis de los perfiles de esas redes sociales, de esos políticos, su producción en tuit es bastante convencional. Quiero decir, no hacen un lanzamiento de discurso de odio, al menos tan evidente. Lo que pasa es que lo recogemos y lo llevamos con la rapidez de las redes sociales a plataformas donde el sistema es compartir, básicamente. Esto es una estrategia, Miguel Ángel. Esto es una estrategia que se lleva aprovechando, como tú bien has dicho, no nos olviden, el Brexit hace eso, señala a los diferentes y no, además, yo no estoy muy de acuerdo con que se relacione con personas que tengan menos nivel económico, porque no nos olvidemos que los judíos tenían mucho nivel económico y también fueron masacrados en la Segunda Guerra Mundial. Pero insisto que esto es el aprovechamiento y la utilización de una estrategia, como bien ha dicho Sonia, una estrategia muy bien pensada, muy bien estructurada, muy bien con el miedo, básicamente, a lo diferente, con el miedo a las personas que supuestamente puedan quitarnos lo que nosotros además no tenemos, porque claro, quien cae en este tipo de discurso de odio o es susceptible de ser afectado por este discurso de odio, inmediatamente se olvida de los problemas que tiene reales, ¿no? Los problemas que le tienen que solucionar probablemente las personas que están queriendo llegar a gobernar este país. Y usan además claves muy sencillas, son simples, me determinan hasta simplonas. La familia, la patria, el país, todo ese tipo de cosas que al final lo que terminan es pervirtiendo el significado que tienen en sí para muchas personas, que es muy digno, y utilizándolo para arrojarlo a otras personas. Es gravísimo lo que estamos viviendo, porque pienso realmente que es una estrategia que la estamos viviendo hace mucho tiempo. Antes decías, Enriqueta, que se produce a veces una doble victimización. ¿Se podrían simplificar los mecanismos judiciales para evitar que una víctima tenga que declararnos de una vez? Sí, por ejemplo, ahora, como novedad, por ejemplo, la Ley 8/2021 de protección a la adolescencia y a la infancia prevé, por ejemplo, que cuando las víctimas de delitos son menores, se lleva a cabo ya de entrada la prueba preconstituida, en el sentido de que en vez de que el menor se le haga una exploración y después tenga que volver a revivir y a declarar todo en juicio, se haga la prueba preconstituida ya grabando pues la persona que está denunciada con asistencia de su abogado y demás, con las partes, con el resto de partes, y entonces pues eso se queda grabado y eso ya vale como prueba el día del juicio oral, con lo cual se están dando pasos, lo que pasa que bueno, siempre vamos un poco a remolque, ¿no? Bueno, pues justo de esto que estábamos hablando, fíjense, el odio encuentra su altavoz perfecto en determinados discursos políticos y en redes sociales, desde donde se lanzan proclamas en contra de algunas minorías, entre ellas
los migrantes. De hecho, en los últimos meses se está transmitiendo la idea de que muchos de los extranjeros que llegan en patera vienen a delinquir, aunque los datos digan lo contrario. ¿Por qué algunos actores políticos quieren que tengamos miedo? ¿Qué beneficios pretenden conseguir? Lo vamos a abordar en tan solo un minuto, a la vuelta de publicidad. Doce menos cuarto de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Fíjense, en 2020 la criminalidad en el archipiélago se redujo casi un 12%, y en los últimos 4 meses de 2020, coincidiendo con el pico de la crisis migratoria, la reducción alcanzó no el 12, sino el 18%. Los datos tumban, por tanto, el discurso de que la inmigración enriqueta dispara los delitos. Sí, vamos, se está creyendo que con que estén llegando pateras a las islas se está incrementando los delitos de estas personas que están irregulares, y no es verdad. O sea, nosotros tenemos los datos, mi compañera, la que lleva el servicio de extranjería, está pendiente de todos estos extranjeros irregulares que llegan y no están cometiendo delitos, bueno, alguno que otro, pero vamos, como una cosa normal. Pero sí es verdad que al revés, o sea, sí hemos tenido algún que otro asunto de determinadas personas que están en contra de los extranjeros irregulares y que han vertido en las redes comentarios xenófobos en contra de los inmigrantes. Yo tengo unas cuantas diligencias en fiscalías abiertas y se está investigando en ese sentido. María, la mayoría de los delitos en Canarias y en el resto del país son cometidos por ciudadanos españoles. Vincular, como se ha insinuado, inmigración y criminalidad es una falacia temeraria y verdaderamente peligrosa. Totalmente. Eso afecta directamente, ¿no?, al estado de convivencia, de sociabilidad en el que nos encontramos. Al final, en este momento es los delitos de odio, ¿no?, el uso de estereotipos, abusos de esos estereotipos y prejuicios a las personas migrantes, porque es la situación lo más actual que tenemos. Cuando deja de haber esta situación y la tendencia de estas personas que ya utilizan los delitos de odio como una herramienta para comunicarse y relacionarse, pues irán a otro elemento. Pero sin duda es preocupante, de ahí la importancia, ¿no?, de lo que decíamos antes, de la formación, sensibilización y uso también de los espacios mediáticos para poder transmitir mensajes alternativos. Sonia, volviendo a lo que estabas diciendo antes, los datos revelan una tendencia al alza en las agresiones a colectivos vulnerables en los últimos años. Los colectivos LGTBI lo vinculan a discursos políticos, antes estábamos hablando de eso, que, bueno, pues que legitiman la violencia. ¿Estás de acuerdo que eso está siendo así? Absolutamente. LGTBI, colectivos LGTBI, mujeres en general, se dieron cuenta en el reportaje, una constante que transversalizaba todo el reportaje era la aparición de mujeres en todos los colectivos. Si lo miramos además con una mirada interseccional, imagínense, o sea, lo de la doble o triple victimización a veces cuando se trata de una mujer negra lesbiana. O sea, estamos afrontando un reto que es interesantísimo desde el punto de vista comunicacional, porque además lo que recogemos no es una cuestión única y exclusivamente de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, de los operadores jurídicos, que también los medios de comunicación somos generadores de opinión pública. Tenemos un elemento básico en las manos para trabajar desde la concienciación y la formación, es decir, dar herramientas a la ciudadanía para que detecte dónde está ese discurso de odio y cómo poder combatirlo. Y eso lo podemos hacer a través de las redes sociales. ¿Hay discursos de odio en la política, Leocadio? Sí, indudablemente. Yo creo que además discursos de odio que de alguna forma vienen primero, a validar pequeñas situaciones que se empezaron a ver cuando hubo una serie de cambios políticos en este país y que ahora pues se han ido propiciando cada vez más, ¿no? Yo recuerdo que venimos de un país muy respetuoso y muy tolerante con las diferencias. Y a mí me preocupa el camino que estamos siguiendo y el camino que estamos llevando. Sonia lo sabe mejor que nadie porque ha estado muy cerca de lo que es educación. El entorno educativo canario es un entorno educativo muy tolerante, muy respetuoso, con iniciativas muy buenas en todos estos aspectos, donde hay chicos inmigrantes estudiando y no hay ningún problema con ellos. Pero, sin embargo, empieza a calar y empieza a resultar, en cierta manera,
un poquito más gratis el hacerlo y encuentras como alguien que te sustenta. Entonces ya nos metemos en algo peligroso, que es el apoyo del grupo. Ya no lo que haces y te dicen, pero ¿cómo has hecho eso? Sino, no, es que hay un grupo detrás que te apoya en redes sociales y demás. A veces, como bien ha dicho Sonia, no son muchos los que apoyan, pero están ahí. Y te sientes apoyado porque, claro, de repente... Creo que es inaceptable, ¿no?, que Sí. existan discursos políticos con nombres y apellidos, ¿no?, que vayan en esta línea en un Estado, ¿no?, en un país democrático y que esas autoridades políticas bueno, no lleven el mismo trato, ¿no?, en cuanto, porque están vulnerando una de la legislación, derechos fundamentales básicos de las personas, ¿no? Entonces me parece realmente peligroso el mantener ese tipo de discursos en determinados responsables políticos. Muy peligroso. Y hay mucha gente que a lo mejor no es consciente que compartiendo un tuit o un meme, que parecen cosas más inofensivas, ¿no? meme Porque peor, están contribuyendo, Sonia, a expandir estos discursos y todos en algún momento, todos podemos ser fabricantes de odio. El meme además tiene un componente que es la imagen, con muy pocas palabras, con 2 o 3 frases, puedes compartir de forma muy rápida y además hacer colectivos muy cool dentro de las redes sociales. ¿Pero cómo se reconoce un discurso tóxico para no contribuir a esa difusión? Bueno, no es que se reconozca, que tú formas parte de un colectivo especial que comparte ese contenido. Es decir, cuando a ti es como el cartel famoso en Madrid ante las elecciones del 4M, el cartel de los menas enfrentaba a menas y mujeres mayores, que era una falacia, pero que hubo un tribunal, la audiencia provincial, que avaló el cartel. Exacto. Entonces, es normal que la ciudadanía tengamos miedo a denunciar, es normal que tengamos miedo a dar un paso para que luego un poquito más adelante quienes nos tienen que proteger den paso abierto a este tipo de acciones, ¿no? Efectivamente, es que vamos a ver, con una cosa tan evidente como fue el cartel que se puso en el metro, que se haya considerado que no era un delito de odio, pues bueno, ahí estuvo mis compañeros fiscales batallando. Pero es verdad que si encima de todas las trabas que tienes, del miedo a que te crean, del miedo a poner la denuncia, después ves cosas tan evidentes como Claro, esta, es que dice, no denuncio. es que dice, me cayó la boca, pero bueno, yo de verdad alentar a la gente a que denuncie. Las asociaciones están funcionando muy bien, la oficina de asistencia a víctimas, pueden poner la denuncia directamente a la propia fiscalía, en juzgado de guardia, en la policía. A la policía también se le está formando. Yo también a veces voy a darles charlas a los agentes a la hora de tener sensibilidad, o también a la hora de elaborar los protocolos de actuación de la policía, pues para que hagan constar en el atestado los índices de polarización radical, pues el autor, que se estudie el autor, la víctima, el contexto en sí, pues que a lo mejor determinada simbología, tatuajes, bandera, fecha de hechos y tal, pues todo eso nos va indicando un perfil de cuando se está ante un delito de odio. Sí, ahí es fundamental. Nosotros también desde Juntas de la misma dirección acompañamos procesos formativos de policía, sobre todo de nuevo ingreso, policías locales a nivel de Canarias, y vemos fundamental esa parte. También otros colectivos como los servicios sanitarios, ¿no?, que también a veces reciben a la víctima y también tienen un amplio espectro, un contexto para observar y detectar determinadas cuestiones que puedan ser denunciables, ¿no?, en ese sentido. El reto de acabar con los mensajes de odio en redes sociales, te pregunto, Leocadio, ¿se debe censurar el contenido? No, debemos educar como lleva diciéndonos Sonia toda la tarde, debemos educar desde los medios de comunicación, que son ustedes, y nosotros los ciudadanos no compartiendo y pasando. Bueno, hubo hace poco también, vimos se compartía a una persona que tenía un mal momento en la calle, en Las Palmas, y que después pues prácticamente entraron por todos lados a ponerla en primera línea. Yo creo que eso es importante, que nosotros, lo primero que como ciudadanos podemos hacer, o como ciudadanas, es no compartir esto, no retuitear, ni siquiera para decir que no nos gusta. Vamos a darle silencio en la mejor manera. Y es una forma de también, desde el punto de vista personal, psicológico, que te hace sentir mejor. Dices, bueno, pues ya está, no lo estoy compartiendo, y si me llega por otro lado, pues ya veré lo que hago, ¿no? Yo igual que creo que, y no quiero ponerme excesivamente negativa en esta circunstancia, ¿no? Porque además comparto parte de ese primer discurso del argumentario de Leo.
estamos viviendo una ola un tanto involucionista en ese sentido. Totalmente. Yo creo que la pluralidad no es un paraguas para todo. Yo creo que todos los discursos no se pueden permitir. Y esa es parte de nuestra labor como periodistas. Pero además, por otro lado, tengamos en cuenta que tenemos tecnología al servicio de los medios de comunicación y también de las empresas tecnológicas. Tenemos la inteligencia artificial, que es ahora mismo el mecanismo que se está utilizando para hacer contrainformación a través de las redes sociales. Alemania y Francia ya han legislado contra esta situación, contra el delito de odio. En España se intentó, lo intentó Podemos en un momento determinado y bueno, ha sido súper contestado porque es verdad que están en ese punto límite con la libertad de expresión, pero tenemos un serio problema porque no es una cuestión única y exclusivamente de la ciudadanía, que la ciudadanía forma parte, pero en las élites que gobiernan, que legislan, esto es el día a día normal. Una sesión del Congreso es una sesión de exposición de delitos de odio. Me gustaría preguntarles una última cuestión, y es si el hater o la persona que siembra odio a través de las redes sociales tiene un perfil determinado. Me gustaría... Hay de todo. A ver, yo te cuento. Sí. Vamos a ver, a lo mejor podríamos definir el típico lobo solitario que sí, que tiene el perfil y que va a que la gente capte ese mensaje y que se difunde y provoque el odio. Y después no, y después hay gente que sin ser consciente de lo que que ello conlleva, pues vierte en las redes comentarios, insultos, amenazas de cualquier tipo y a lo mejor no es consciente, pero tenemos hay de todo, María, hay de todo. Sí, coincido también con Enriqueta, ¿no? Que está ese perfil consolidado, pero creo que también por eso mismo que comentábamos al principio, ¿no? Por infravalorar tal vez este tipo de situaciones, de comentarios y de normalizar determinadas cuestiones en la comunicación y en cómo nos expresamos, cualquiera, pensando que no está haciendo nada, está cometiendo una acción que perjudica, ¿no? que a una persona, a una tercera persona, ¿no? Creo que los discursos online, ¿no? afectan a personas reales. No nos podemos olvidar que aunque estemos separados por una pantalla o desde la tranquilidad de mi casa y en el sofá, la persona real no es un avatar, ¿no? Es como si lo estuviese haciendo en la calle, ¿no? Voy a dejar al último psicólogo, Sonia. Es fácil detectarlo simplemente haciendo un par de elementos para testar quién te está emitiendo el mensaje, ir a su bio, ver si se trata de un personaje real o no, si lleva fotografía o no. El resto es pasar de largo. Lo difícil es pasar de largo. ¿Por qué? Porque ahora mismo se está apelando precisamente a las vísceras, ¿no? ¿Qué se hace con este discurso de odio en las redes sociales? Apelan a las tripas para que haya una reacción. Y es la pescadilla que se muerde la cola porque estamos permanentemente, sin querer, retroalimentando a la bestia, ¿no? Participando del proceso. Bastaría con no participar, simplemente detectando qué perfiles, si son oficiales o no. Es decir, eso es una actividad que tendríamos que hacer en casa, de la que se escapa, por cierto, una red social, la red social por antonomasia es el WhatsApp, que se considera un sistema de mensajería, pero es una red social. Una red social donde se participa y donde se comparte todo tipo de... Casi todos los memes llegan por WhatsApp, ¿no? Es decir, los habrá correctos y los habrá incorrectos y los habrá... Sí, vamos. Y que das por fidedigno porque te lo manda tu cuñado o tu hermano o alguien del trabajo. Así hemos caído la mayoría. Local, ¿hay un perfil? ¿Hay varios perfiles, como dice Enriqueta? Yo creo que hay varios perfiles, como decía Enriqueta, pero hay un perfil primero que es el que estaba comentando, la persona que de alguna manera se siente alimentada por eso y se la espolea porque tiene una situación a lo mejor desgraciada en su vida o lo que fuera y es muy fácil decir pues la culpa es de los demás. No nos olvidemos que el discurso del odio se fundamenta en algo muy sencillo, es el nosotros y ellos, nosotros y los otros. En cualquier circunstancia eso tiene un funcionamiento magnífico para propiciar odio, miedo y que veamos lo que estamos viendo, que es algo que coincido totalmente con lo que está diciendo Sonia, ¿no? Bueno, pues con esta reflexión terminamos la mesa. Leocadio Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Sonia Chinea, gracias por haber estado con nosotros. Enriqueta, muchas gracias por haber venido. Y María, un placer haberte tenido en esta mesa. Nosotros antes de marcharnos queremos volver a La Palma, lógicamente, para conocer cómo avanza la erupción de Cumbre Vieja. Y sigue nuestro compañero Carlos Rey. Faltan 2 minutos para las 12 de la noche. Carlos, ¿cómo está la situación hasta ahora?
Pues lo dijimos al comienzo del programa, los terremotos profundos han aumentado desde ayer. Hablamos de una jornada récord, se han producido más terremotos que nunca desde el comienzo del proceso volcánico el 11 de septiembre. Hablamos de más de 70 terremotos. Y esta es la imagen que ofrece esta noche el Cumbre Vieja. Ese penacho, la columna eruptiva, alcanza hoy una altura de 2.500 metros, según los últimos datos, y la parte más alta del cono volcánico, visible desde Tajuya, alcanza una altura de 1.131 metros. Y vemos también cómo discurre esa lava, esa colada, por encima de coladas preexistentes, rellenando surcos y también vaguadas para desembocar finalmente en el desarrollo de esa fajana. Y esta es la impactante imagen que ofrece hoy el Cumbre Vieja cuando son las, no veo ahora mucho, pero casi las 12 de la noche. Imagen impactante sin duda, y continúa ahí su desarrollo y seguiremos informando. Gracias, Carlos, ya te lo confirmo yo, que son las 12 de la noche en La Palma, en el Valle de Aridane y aquí en el resto del archipiélago. Gracias por esa última hora. Está aumentando la sismicidad, esas coladas siguen avanzando, algunas desembocan en la costa de Tazacorte y se ha creado una segunda fajana. Vamos a estar muy pendientes en Televisión Canaria de todo lo que ocurra en esa erupción de Cumbre Vieja. Recuerden que toda la noche habrá una cámara conectada para ver cómo evoluciona la erupción, y a las 8 menos cuarto llegarán nuestros compañeros de Buenos Días Canarias con Marta Rodríguez. Para nosotros ha sido un placer encontrarlos una semana más al otro lado de la pantalla. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso.